Petróleo sin reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos. Kissinger, 100 años de diplomacia viva. Henry Kissinger acaba de cumplir 100 años. Se inició en la vida pública acompañando a Nelson Rockefeller en las campañas electorales que lo convirtieron en gobernador de Nueva York desde 1958 hasta 1970, así como en los fallidos intentos de hacerlo candidato presidencial republicano en 1960, 1964 y 1968. En 1974, Kissinger influyó en el presidente Ford para que nombrara a Rockefeller vicepresidente de Estados Unidos. Pero la fama de Henry Kissinger proviene de la diplomacia. El presidente norteamericano Richard Nixon lo nombró en 1969 asesor de seguridad nacional y una vez reelecto en 1972 lo convirtió en secretario de Estado de los Estados Unidos. Al llegar Nixon al gobierno, la guerra de Vietnam estaba perdida para Estados Unidos. El único recurso de victoria era la bomba atómica, remedio peor que la enfermedad. Nixon quería zafarse de la guerra, pero no quería pasar a la historia como el primer presidente de los Estados Unidos derrotado. Kissinger le barajó el término paz con honor, que pareció aceptar el presidente. En Estados Unidos el movimiento contra la guerra de Vietnam era gigantesco. Marchas, protestas, violencia. Kissinger inició las conversaciones de paz en París mientras continuaban los enfrentamientos en Vietnam. Se convirtió en la sombra de Nixon. Mientras adelantaba las negociaciones, mantuvo el bombardeo a Camboya, que mató centenares de civiles. De él dijo el escritor Greenberg: poseía toda la inteligencia, pero sin la base moral o ética. En 1973 le otorgaron a Kissinger el Premio Nobel de la Paz, compartido con su contraparte en las conversaciones de Vietnam, Le Duc Ho, quien no aceptó el premio, aduciendo que todavía no había paz. La guerra de Vietnam formaba parte de la estrategia norteamericana para evitar el efecto dominó del comunismo en Asia. Estados Unidos perdió la guerra y los comunistas de Vietnam del Norte comenzaron a gobernar todo el país. Lo que nadie imaginó es que Vietnam en este siglo XXI se convertiría en un pujante capitalismo dirigido por un férreo partido comunista. Cosas veré de Sancho. Cuando el mundo respiró aliviado. Al llegar Henry Kissinger a la Casa Blanca, la Guerra Fría estaba en su apogeo. Las potencias nucleares eran enemigas a muerte. Kissinger ideó una, hasta ese momento improbable, política de acercamiento con China. Inició conversaciones secretas con el premier chino Zhou Enlai, que redundaron en la sorpresiva visita de Nixon a Mao en febrero de 1972, que dio pie a una larga distensión chino-norteamericana y al reinicio de relaciones diplomáticas rotas tras el triunfo del comunismo chino en 1949. Apenas 3 meses después, mayo de 1972, Nixon visitó al jefe de Estado de la Unión Soviética, Leonidas Brezhnev. La visita fue el resultado de las reuniones secretas que sostuvo el premier soviético con Henry Kissinger. Luego, Nixon y Brezhnev se encontrarían varias veces. Se abrió una nueva era de relaciones entre las potencias. El mundo respiró aliviado en cuanto al peligro nuclear. Por lo menos ahora los dueños del arsenal nuclear conversaban.
que ya era bastante. El embargo árabe. En 1973, como secretario de Estado de Nixon, a Kissinger le correspondió intermediar en la guerra de Yom Kippur. Parecía inminente que el resultado del choque árabe-israelí redundaría en una guerra nuclear. Henry Kissinger ayudó a crear condiciones para lograr un alto al fuego, que resultó duradero y dio paso a otras negociaciones. América Latina, la parte caliente de la Guerra Fría. Kissinger tuvo una presencia muy activa en el golpe de Estado contra Salvador Allende y luego apoyó la terrible dictadura de Pinochet, mirando para otra parte ante la violación de los derechos humanos. Igual hizo con la dictadura argentina. También respaldó, a nombre de Estados Unidos, la llamada Operación Cóndor, campaña de represión política y terrorismo de Estado implementada por los regímenes dictatoriales de América del Sur. Seguía Estados Unidos su estrategia, que se creía superada, de apoyar dictaduras militares para evitar regímenes comunistas, tal como en los años 30, 40 y 50 del siglo XX, cuando las internacionales de los sables en América Latina. Su consejo a Trump. En general, Kissinger apoyó las políticas de Donald Trump. Por ejemplo, estuvo de acuerdo con la retirada de Estados Unidos del acuerdo que había hecho Obama con Irán en referencia a las armas nucleares. En cuanto a Rusia, le recomendó a Trump se acercara a este país para contrarrestar la influencia de China. Lo contrario que él había hecho décadas atrás, cuando se acercó a China para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética. Alta política, equilibrio estratégico. El consejo de Kissinger para acabar con la invasión de Rusia a Ucrania. Kissinger cree que se ha podido evitar el conflicto, que Putin no tiene toda la culpa. Inicialmente pensaba que Ucrania no debía pertenecer a la OTAN. Hoy cambió de opinión. Para solucionar el conflicto, Henry Kissinger plantea que las partes se sienten a negociar, que Rusia devuelva los territorios ocupados y que Crimea sea objeto de negociación. Kissinger en la historia. A sus 100 años, Henry Kissinger sigue siendo de las voces más autorizadas en política internacional y sin duda la más legendaria. Tiene su lugar en la historia, con sus virtudes y defectos, al lado de hombres muy influyentes como Bismarck, Metternich y de muchas eminencias grises que ayudaron significativamente a moldear su tiempo. Kissinger será recordado por siglos. Esto fue Petróleo sin Reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos.